Hola, ¿qué tal, maestros? Pues ya prontos a comenzar una nueva aventura en este ciclo escolar 2021, 2020-2021. Y pues bueno, algo importante que creo que debemos de saber es cómo manejar de una manera adecuada el Classroom y cómo personalizarlo a las exigencias de la educación, específicamente en el Estado de México. Entonces, para eso vamos a abordar una serie de temas. Primero, cómo generar nuestras clases al interior de Classroom, después cómo personalizarlo, cuáles son los elementos que deben llevar cada una de nuestras clases. Eh, Vamos a ver los materiales que voy a presentarles, que deben ir obviamente dentro de cada una de las clases que generemos, y cómo llevar a cabo el formulario, cómo llevarlo hacia nuestra clase de Classroom, pero que sea calificado en automático, pero no únicamente que nos generen el Excel, sino que esas calificaciones de Excel nos lleve a nuestro tablón de calificaciones, para que nosotros no posteriormente tengamos que pasar uno por uno, sino que esto se haga en automático. Bien, comencemos. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es, de una manera sencilla, ir a nuestro navegador y en la parte superior escribir la dirección gmail.com. Le damos Enter y seleccionar nuestra cuenta. Recuerden ustedes que para el Estado de México debemos utilizar la cuenta institucional, llámese bachillerato general, llámese bachillerato tecnológico o de alguna otra índole. En este caso, en el caso mío, es bachillerato general. Entonces tenemos que loguearnos y una vez que estemos logueados nos va a llevar a la pantalla principal del correo de Gmail. Una vez que estamos en el correo de Gmail, en la parte superior tenemos un botón con 9 puntos, que bueno, muchos ya han bromeado con él, y el nombre más chistoso que he escuchado es el de Waffle. Pero bueno, yo me quedo con el botón de 9 puntos. Le damos un clic y elegimos la opción de Classroom. Una vez que se nos abra nuestro Classroom, por ejemplo aquí ya tengo dos generados, que lo vamos a ver más adelante, cuáles son los elementos que debe de llevar, pues lo primero es generar nuestra clase. Para esto en la parte superior derecha tenemos un signo de más, le vamos a dar un clic y vamos a darle clic en crear clase. Aquí tenemos que poner nuestro grupo, por ejemplo, puede ser primero 1, primero 2, segundo, tercero 1, 2, 3, 4, 5, depende del grupo que estén atendiendo. Yo le voy a poner aquí prueba, guión bajo 11, PM, por ejemplo, este es el grupo prueba del primero 1 turno matutino, ¿sí? Aquí nos están pidiendo que pongamos nosotros lo que es la clave de institucional, es decir, el CCT. Yo voy a poner aquí CCT nada más. Materia, bueno, pues aquí voy a poner prueba, nosotros pondríamos la correspondiente. Pero en materia nos están pidiendo que pongamos prueba, pero que pongamos el ciclo, por ejemplo, 2020-2021. Y en la parte de abajo nuevamente vamos a poner la materia, en este caso sería, eh, no sé, curso, Classroom, y nuevamente primero uno turno matutino. Y de esta manera creamos nosotros nuestro Classroom. Recuerden que esto es importante, poner arriba la materia, el grupo que vamos a atender, en la segunda, en la sección es el CCT, en la tercera es la materia, pero con el ciclo 2020-2021 y al final nuevamente el aula que vamos a estar manejando. Le damos clic en crear y en automático se nos generará nuestra clase. Esperamos un momento a que se genere.
Y una vez que ya esté generada nuestra clase que tenemos aquí, pues yo creo que algo importante es que dicen que de la vista nace el amor. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es personalizarla. En la parte derecha, inferior derecha, tenemos dos opciones. Uno, seleccionar un tema, le damos clic y ahí podemos generar el tema de nuestro gusto. Por ejemplo, me gusta el juego geométrico, le doy seleccionar y en automático. O de otra manera, lo que yo les recomiendo es que suban una fotografía que a ustedes les agrade y que sea diseñada por ustedes. Le doy seleccionar y, por ejemplo, yo voy a buscar aquí una que ya tengo que se llama banner. La voy a subir y una vez que esté subida, yo únicamente selecciono la parte que a mí me interesa, que es esto. ¿Sí? Puedo hacerla un poco más grande, vean. Y de esta manera abarco la mayoría de mi banner. Le doy seleccionar el tema de la clase y en automático se ha puesto. Vean ustedes que tenemos entonces todos los elementos necesarios. Aquí en esta parte podemos generar nosotros el enlace de Meet, es decir, aquel con el cual los alumnos ya cuando nosotros hagamos una cita para tener una videoconferencia, únicamente le darán el enlace y entrarán automáticamente a la clase. Ya no tenemos que andarles enviando código tras código tras código. Entonces, esta sería la segunda parte que tenemos que tener. Bien, maestros. Ahora, una vez que hemos generado nuestra clase al interior de Classroom, la clase ahora no va a ser de manera desordenada como la llevábamos algunos, cada quien la llevaba pues como más se le acomodaba o como mejor trabajaba. Ahora nos piden desde el gobierno del estado que lleven una serie de elementos. Por ejemplo, voy a entrar a este que dice Química 1 y me voy a ir a lo que es la parte de trabajo en clase. En la parte de trabajo en clase, se fijan ustedes, ya está armado. Ahora, ¿qué es lo que tiene que llevar? Primero, debemos en la carpeta de Drive, en la parte superior derecha, debemos de ingresar. Una vez que ingresemos a la carpeta, ¿sí? Debemos de generar tres carpetas a su vez. Una carpeta que se llama Foro de Dudas, una carpeta que se llama Información General y una carpeta que se llama Videoconferencia. ¿Cómo se generan las carpetas? Bueno, las carpetas se generan de la siguiente manera. Nos vamos a la parte superior izquierda, en la opción Nuevo, le vamos a dar clic y generamos la carpeta. Aquí está. Voy a generar una y después la borro. Genero la carpeta y ahí le ponemos el nombre, ya sea foro de dudas, información general o videoconferencia. Y ahorita le voy a poner por título, probando. Y le voy a dar clic en crear. Una vez que hayamos generado nuestras carpetas, al interior tenemos que poner la información pertinente a cada una de ellas. Por ejemplo, en el foro de dudas, para un foro debe de haber un reglamento, al igual que para la parte de videoconferencias. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Para información general debe de ir la información de toda nuestra materia, es decir, cuáles son los conocimientos previos que debe tener, cuáles son los objetivos que vamos a perseguir, cuáles los temas que vamos a abordar y cuál es la forma de evaluar, que eso es algo muy importante que no se nos debe de olvidar. Entonces, la forma de generar los elementos al interior es entrando a la carpeta y una vez que entramos en la carpeta, generamos los archivos. ¿Sí? Por ejemplo, yo me puedo ir a Nuevo y me voy a la opción que dice Documento de Google. Entonces, una vez que estoy en Documento de Google, lo puedo hacer desde un documento en blanco o desde una plantilla. Obviamente yo lo haré desde un documento en blanco. Y le doy clic. Me dice crear y compartir. Claro, le doy crear y compartir. Y entonces aquí entra mi documento de Google, de Word. Entonces, no se les olvide en la parte superior poner un título. Por ejemplo, yo le voy a poner como título reglamento. Y luego aquí, en el cuerpo, escribo el reglamento. Perdón, escribo el reglamento. Y escribo todo completito. Una vez que yo agarre, ya no tengo que guardar, recuerden que es en línea, automáticamente se guarda en el Google Drive. De tal manera que si yo lo cierro, chequen ustedes, aquí está el documento. Me voy hacia atrás y ese documento lo encontraré dentro de la carpeta probando. ¿Ok? Pero ¿cuáles son los elementos que debe de haber? Una vez que ya generé esto, los elementos que debe de haber al interior son los siguientes. Primero debe de haber un foro de dudas, ¿sí? El foro de dudas debe de llevar esto. Le voy a dar un clic
Si se fijan ustedes, aquí dice este espacio está destinado a resolver todas las dudas que se presenten, aquí me equivoqué, puse una S, que se presenten durante el trabajo asignado. Entonces, aquí lo que hicimos fue poner primero el tutorial de Classroom para los estudiantes, decir cómo deben de conducirse, cómo saber cómo manejar la plataforma Classroom, y después puse cómo llevar a cabo el foro, es decir, las reglas que van a predominar. Le doy un clic para que vean ustedes más o menos el ejemplo de lo que yo escribí. Obviamente falta detallarlo y queda de la siguiente manera. Por ejemplo, las reglas del foro. El primero, el presente foro es para mantener una comunicación eficiente y efectiva, minimizando la problemática de la distancia y de esta manera aprovechar todos los recursos tecnológicos y metodológicos que están a disposición de la materia. Y así constantemente, por ejemplo, el horario de atención de dudas es de lunes a viernes de 8 a 14 horas en el caso del matutino y de 14 a 20 horas en el caso del vespertino. Esto es porque yo creo que la mayoría lo hemos sufrido, altas horas de la madrugada, 2, 3, inclusive 4 de la mañana y los alumnos nos están escribiendo para que nosotros respondamos las dudas. Pero es necesario poner un orden, es decir, establecer un horario. Y otra cosa importante, que eso ya es por salud de los maestros, otra regla del foro es que los días sábados y domingos no se atiende duda alguna. Por favor, prevé esta situación. Este documento se los voy a compartir aquí abajo en la descripción del video, se los estaré compartiendo. Estas son reglas del foro. Por el otro lado tenemos el tutorial de Classroom, que también se los compartiré. Aquí está el uso del Classroom, que nos facilitó el gobierno del Estado de México para que el alumno, si tiene alguna duda, pues de una manera autodidacta pueda dar respuesta a ellas. Bien, la siguiente parte que tenemos son las reglas de las videoconferencias. Es decir, una videoconferencia no es nada más, ay, nos vemos a tal hora y pues cada quien entra en el momento en que está. Entonces luego estamos esperando a que un alumno entre, pues ya se pasó mucho tiempo para las personas que son puntuales y pues no podemos comenzar porque hay gente que falta, ¿no? Entonces para eso es necesario que haya reglas. Y le voy a dar un clic para que podamos ver alguna parte. Reglas del uso de las videoconferencias. Sí, que está programada, debe de respetar los tiempos, debes de ingresar 3 minutos antes y cuánto tiempo damos de prórroga para que entren, para que podamos nosotros comenzar nuestra clase. Por ejemplo, al entrar a la sesión, pues debes de mantener tu cámara encendida y tu micrófono apagado. Aquí nos manifestaban de parte del gobierno que deberían de tener la cámara apagada y el micrófono apagado. Sin embargo, ya pues por muchos comentarios de los maestros decían, bueno, pues es que hay ocasiones que dejan todo apagado, se van y pues no están en la clase, entonces apaga tu micrófono, pero quiero ver en la cámara que estés presente, ¿no? Todo, participando en ella. Y así sucesivamente. Este es un documento que también dejaré aquí en la descripción. Después de las reglas del uso de videoconferencia viene la información general de la clase. En la información general de la clase, como les mencionaba hace rato, deben de venir los objetivos, las competencias, los temas, los criterios de evaluación y todo aquello que ustedes consideren pertinente debe de ir al interior. Nuevamente aquí pongo el tutorial de Classroom, por si el alumno no lo vio en el anterior, que suele suceder, lo vea en este apartado. Y la información general, les muestro cómo lo hice y ya ustedes lo harán obviamente de la manera que ustedes les lo crean pertinente. Por ejemplo, aquí comienzo con información general de la materia. En introducción me falta detallarlo, únicamente puse los bloques que se van a ir abordando, las competencias de la materia, en este caso las genéricas, las disciplinares básicas que corresponden a las ciencias experimentales en mi caso, cuáles son los aprendizajes esperados que vamos a poder abordar con los alumnos, las temáticas ya de una manera sintetizada, por ejemplo, materia, energía, configuración electrónica, tabla periódica, lo que lleva tanto la historia, el desarrollo, los usos, etcétera. Compuestos orgánicos inorgánicos y la introducción a los compuestos orgánicos que nos da pie a una química 2, en el caso mío. Y por último, los criterios de evaluación que obviamente también es necesario detallarla. Únicamente aquí de una manera sintetizada es 70% rúbricas, que son tareas, proyectos, videoconferencias, participación en foro y una parte importante que es el 30% del examen, ¿sí? Y habrá quien lo considere o quien no, pero para los exámenes ahorita les voy a enseñar cómo utilizarlo en el formulario y que se haga de una manera automática sin necesidad de que nosotros estemos batallando tanto en la evaluación, puesto que ya tenemos los ítems ya desarrollados y cuáles son los correctos, ¿no? Y bueno, una vez que se ha dado la información de clase que tenemos aquí,
Pues ya lo que resta ahora es poner en la parte inferior carpetas, por ejemplo, del primer parcial y todos los elementos que vamos a ver en el primer parcial, segundo parcial, tercer parcial y aquí una parte de tutoriales. Por el caso de que nosotros queramos hacer un video y lo que tenemos que hacer es meterlo dentro de esta carpeta para que quede evidencia de nuestro trabajo. Y hasta ahí la parte número 3. Ok, ahora vamos a ver en esta cuarta parte cómo generar un examen que nos permita a nosotros automatizar una parte de evaluación. Obviamente, no únicamente el examen es esto que voy a mostrar, muchos utilizarán variantes, inclusive más adelante haré un tutorial en donde podemos evaluar a nuestros alumnos a partir de la plataforma Zoom, haciéndolo de una manera interactiva, pero eso será en un video número 2. En este primero, lo que voy a hacer es a partir del formulario. Entonces me voy a ir al de prueba, que dice primero uno turno matutino, entramos y me voy a trabajo de clase, y en trabajo de clase, lo que tengo que tener es mi unidad 1, ¿no? Bueno, aquí aprovecho para mostrarles cómo crear, dije hace rato carpetas, pero son temas. Voy a crear un tema, y ahí está, le voy a poner por título primer parcial, añado, y ahí está. Aquí es donde voy a generar. Imagínense que ya llevamos nuestra clase y ahora queremos generar una evaluación. Entonces, me voy a crear y le doy tarea. ¿Sí? Tarea o tarea de cuestionario, cualquiera de los dos nos sirve. En este caso yo voy a dar tarea. Y en tarea aquí le voy a poner examen. No, evaluación. Evaluación. ¿Sale? Y en instrucciones, pues aquí pongo las instrucciones que yo consideré pertinentes. No los voy a mostrar. Aquí cada quien lo pone a su manera. Entonces me voy a ir a la opción que dice crear y en crear viene el que dice formularios. Y voy a generar mi formulario. Espero tantito y me abre ya lo que es el Google Forms. Y voy a poner aquí me dice que el tutorial, le doy que sí, y le voy a poner aquí evaluación, de una manera rápida, ¿sí? Luego aquí descripción, bueno, la descripción que ustedes consideren pertinente. Vamos a la primera pregunta. Por ejemplo, yo ya tengo aquí una, ahorita, déjenme la copio y la pego, ustedes no pueden ver lo que estoy haciendo, pero ahí está. Estudio la atracción y repulsión de cargas. ¿Sí? Entonces voy a poner en opción número uno, vamos a poner a Coulomb, Coulomb. En la número 2 voy a poner a Newton. ¿Sí? En la número 3 voy a poner, no sé, Descartes. Y en la opción número 4 voy a poner a Malthus. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, hasta este momento, es un formulario normal. El alumno resuelve y punto. Se va a un archivo de Excel, pero no es evaluable. Entonces, para poder evaluarlo y hacer las otras dos, vamos a irnos a la parte superior y tenemos aquí un engrane, ¿sí? Que es el de configuración. Le vamos a dar clic. Aquí, en la primera opción, nos dice que si queremos recopilar las direcciones de correo electrónico. Esto ya depende de cada uno de ustedes. Yo le voy a dar que sí. Si acuse de recibo de respuestas, también puedo hacerlo o no. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Limitar a una respuesta, esto es necesario puesto que va a ser un examen, ¿sí? Ahora, los encuestados pueden editar, no, pues es un examen, a menos que sea como un preexamen que muchos de nosotros acostumbramos a hacer, o simplemente como un instrumento de repaso. En presentación le voy a poner que me muestre la barra de progreso, esto es opcional, y que el orden de las preguntas sea aleatorio, también es opcional. Cuando haya terminado, le puedo poner, por ejemplo, enhorabuena, perdón, enhorabuena, has terminado tu intento. Felicidades, ¿no? Por ejemplo. Ahí está. Y después de eso me voy a la parte importante que es donde dice cuestionarios. Aquí en cuestionarios debo de habilitar esta opción que dice convertir en cuestionario. Le doy un clic. Y después dice publicar la calificación justo después de la entrega. Pues sí, que el muchacho sepa si pasó o no pasó, para qué tenerlo en ascuas, ¿no? Ahora, ¿el encuestado puede ver las preguntas respondidas de manera incorrecta? No, no quiero porque es un examen, tampoco las respuestas correctas,
porque se las pueden pasar a otra persona. Y la puntuación sí, es lo que me interesa y le doy clic en guardar. Una vez que hice eso, ya tengo yo mi examen ya configurado. Entonces, ahora lo que tengo que hacer aquí es decirle cuál es la respuesta correcta. Para eso nos vamos a la parte inferior donde dice clave de respuestas y la pregunta es, ¿estudia la atracción y repulsión de cargas? Ah, pues la opción es Coulomb. Y vean que ya me lo pone. Y le doy clic en listo. Quiero generar una segunda pregunta. Ah, bueno. Ok, entonces ponemos una segunda pregunta. Por ejemplo, postuló las leyes de la herencia, pero quiero que lleve una imagen. Entonces para eso le voy a dar clic aquí y yo puedo subir una imagen, puedo tomar de la cámara por una URL que yo tenga, fotos que tenga en mi ordenador, en mi carpeta de imágenes de Google Drive o la que yo les sugiero es búsqueda de imágenes de Google. Basta con que pongamos en el buscador, por ejemplo, leyes de la herencia, le demos Enter y automáticamente Google nos busca todas aquellas que tienen que ver con las leyes de la herencia. Por ejemplo, a mí me interesa poner esta imagen que está aquí, le doy un clic y luego en insertar. Y entonces la imagen va a quedar insertada aquí. Postuló las leyes de la herencia, ¿a qué se refiere? Y ya con ver la imagen, pues les da una opción, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, aquí a Coulomb. Vamos a añadir un segundo, que en este fue Darwin. Vamos a poner un tercero, que en este caso Mendel. Y vamos a poner un cuarto que es Dalton, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que ya puse mi pregunta, me voy aquí a la parte inferior donde dice clave de respuestas, le doy un clic y elijo la respuesta pertinente, que en este caso es Mendel. Y ya queda. Ahora, algo que nos faltó en la anterior y que ahorita vamos a corregir es darle o asignarle los puntos correspondientes a la pregunta. Por ejemplo, yo a esta le puedo decir que vale 2 puntos. Y me voy a la parte inferior y le digo, listo. Ahora voy a corregir la anterior, basta con que le dé un clic, ¿sí? Y le doy en clave de respuestas y le asigno puntos. Por ejemplo, a esta le voy a dar un punto. Y le doy clic en listo. Ya llevo 2 preguntas, ¿sí? Y así podemos nosotros generar las que nosotros queramos. No es necesario que le demos clic en enviar, ¿sí? No es necesario. ¿Por qué? Porque recuerden que en este formulario pues obviamente está en línea y pues no es necesario. Si nosotros una vez que lo hayamos puesto a disposición de los alumnos, ellos van contestando, nosotros nos podemos ir al apartado que dice respuestas y aquí van a ir apareciendo las respuestas pertinentes. Inclusive, ¿sí? Pues, si se fijan ustedes, podemos nosotros descargarlo en un CSV que se abre con el programa de Excel. Y bueno, una vez que tenemos nuestro formulario ya creado, le damos clic en crear tarea. Pero aquí alguien va a decir, híjoles, pero se nos pasó algo importante. Quedó afuera, híjoles, si no le puse cuánto va a valer el examen, que vale el 30%. Bueno, pues cuando queremos editar algo que se nos olvida, seleccionamos del lado derecho el botón de los 3 puntos y le damos clic en editar. ¿Sí? Todo podemos nosotros volver a ordenar. Pues para quién va a ir, pues para todos los alumnos que estén dentro de la clase. ¿Cuántos puntos va a valer? Pues en este caso 30 puntos. Recuerden que es el 30%. ¿En qué fecha lo vamos a entregar? Por ejemplo, yo le voy a poner aquí, le voy a dar un clic y le voy a decir que lo quiero para el 29 de agosto. La hora, bueno, pues lo quiero antes de las 14 horas para que me dé tiempo de hacer la revisión. Y vean ustedes en la parte inferior izquierda lo que acaba de aparecernos, algo que no aparece en las cuentas personales. Dice, Classroom ofrece la posibilidad de importar las calificaciones de las tareas. Esta opción permite limitar automáticamente cada formulario a una respuesta por usuario, recopilando las direcciones de correo electrónico y admitir solo las respuestas de los usuarios de tu dominio. Y algo importante, que en la parte inferior debe de estar habilitada la opción que dice importación de calificaciones. De tal manera que cuando los alumnos contesten, les voy a mostrar más en otro video cómo podemos llevar ya las calificaciones directamente a nuestro tablón sin que nosotros las estemos tecleando. Entonces en este momento le damos clic en guardar, le damos clic en actualizar y ya queda la tarea para que el alumno la entregue. Pero se me olvidó meterla en la primera evaluación. Suele ocurrir. Le damos clic, vamos a editar, acá abajo donde dice ningún tema,
Le vamos a dar clic y elegimos en este caso la carpeta que dice primer parcial. Volvemos a guardar y esa carpeta ahora ha migrado hacia el tema de primer parcial. Y hasta ahí este video. Continuamos. Ok, nada más que algo que no se nos debe de olvidar es una vez que ya generamos esto, nos faltó una parte. Si yo, por ejemplo, soy alumno, contesto o no contesto, no pasaba nada. Debemos de tener en cuenta esto, vemos un clic que nuestras preguntas deben de estar en la opción de obligatorio. Si no están en la opción de obligatorio, el alumno puede o no contestarlo. Entonces, es algo que no se les debe de olvidar. Para eso le damos clic a la pregunta, nos vamos a la parte inferior y le damos clic en obligatorio. ¿Sale? No es necesario enviarla, les repito nuevamente, se guarda en línea. Y lo cerramos y le damos clic en guardar. Recuerden que eso es de suma importancia. Lo que voy a hacer ahora es que voy a meter a un alumno para que haga una prueba y vean ustedes cómo nosotros podemos importar nuestras calificaciones.